ya estamos en la segunda parte del programa Diaconía, este número 18 que ya hacemos aquí en Canal Diocesano de Televisión. La semana pasada nos introducimos ya en lo que fue la escuela de acompañantes, que ya damos comienzo también pues, a la segunda parte de la formación del proyecto Diaconía. Hoy la palabra es origen y así iniciamos los temas de esta escuela y lo vamos a hacer con don José María Cabrero, delegado episcopal de Cáritas. ¿Qué tal, don José María? Muy bien, gracias. La semana pasada con Balbi hablábamos ya de por qué dábamos inicio a la escuela de acompañantes y hoy ya nos metemos de lleno. La primera pregunta que deberíamos hacer es ¿por qué tenemos que acompañar en Cáritas? Sí, esa pregunta va conectado con lo que señalabas antes del origen, ¿no? El origen del acompañamiento. Del acompañamiento ya hemos venido hablando en todos programas anteriores, ¿no? De una manera o de otra en todos ellos. Pero hoy lo que estamos comentando es a propósito de la escuela de acompañantes, ¿no? Es decir, cómo acompañan los acompañantes, por decirlo de esta manera. Y bueno, tanto los voluntarios que en Cáritas acompañan, como en general todo cristiano, pues debe ser un acompañante. ¿Qué hacemos siempre? Lo primero que hacemos es mirar a Jesucristo. Esa es nuestra referencia absoluta, ¿no? Quien dice a Jesucristo, naturalmente, Jesucristo nos lleva al Padre. Entonces, lo primero que vemos es a Dios Padre acompañando a su pueblo. Hay que hablar de la pedagogía divina, cómo Dios va acompañando a su pueblo. Ahí lo tenemos en el libro del Éxodo, por ejemplo, ¿no? Pero lo tenemos también en todas, por ejemplo, en cómo la revelación se la va, diríamos así, dosificando en la medida que el pueblo puede ir recibiendo esa revelación. Es muy sintomático, por ejemplo, ahora que estamos en Pascua, que la resurrección, el pueblo de Israel no lo recibe, esa revelación, hasta muy entrado el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Por qué? Pues probablemente porque está muy influido por los cultos después de la muerte que habían los pueblos de alrededor, en fin, ¿no? Y Dios, además lo dice la Sagrada Escritura, como un padre a su hijo, pues así va acompañando al pueblo, ¿no? Pero vamos, como digo, el modelo más visible, si queremos, pues es Jesucristo. Lo tenemos en esa escena, por ejemplo, con los discípulos de Maús, cómo les va acompañando, ¿no? Y ahí vamos viendo pues todas las características, porque es un relato que enseguida clarifica, ¿verdad? El origen es pues también una imagen. Yo creo que es que las imágenes expresan a veces mucho más que las palabras, y de hecho la Iglesia las utiliza mucho, ¿no? Los símbolos. Tenemos la figura que ya la hemos comentado alguna vez, pues de Jesucristo sirviendo a los apóstoles, lavándoles los pies, ¿no? Y dice, recordado en alguna otra ocasión, me llamáis el Maestro y el Señor y decís, bien, porque lo soy, pues mirad lo que hago. Nosotros los cristianos, en esta semana la Sagrada Escritura, el Hecho de los Apóstoles nos dice que fue en Antioquía donde se empezaron a llamar cristianos, son los que tienen la forma de Cristo. ¿Y la forma de Cristo cuál es? Pues la forma del servicio. Él vino, lo dice él mismo, yo he venido a servir, no a ser servido. Entonces, todo cristiano, por el hecho de ser bautizado, es un servidor. En ese sentido es un diácono, no en el sentido del sacramento, sino en el sentido pues, que entendemos ahora lo que estamos diciendo, ¿no? Es un servidor. Y el servicio no es el servicio del esclavo. Vosotros no sois siervos, vosotros sois amigos, ¿no? Entonces, lo propio del cristiano es servir a todos los demás, pues desde esa actitud del amor, de la amistad, de la cercanía, del compartir, del ayudar. Dicho muy brevemente, tampoco tenemos tiempo para extendernos más, pero eso es lo que... El cristiano es un servidor y
la manera de servir es fundamentalmente acompañando, ¿no? Ha hablado antes de acompañar a los acompañantes. ¿Cómo, Sí. ¿Cómo lo llevamos a cabo esto? Bueno, sabes que me gusta siempre pues hacer una referencia a algún texto, porque así animo a la gente a leer documentos de la Iglesia que son muy clarificadores, ¿no? Entonces tengo ahora en las manos pues este documento de la 83 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que se llama La caridad de Cristo nos apremia, que ya enlaza con lo anterior que decía, ¿no? La caridad de Cristo nos mueve pues a servir a los demás, a acompañarlos, ¿no? Y en uno de sus números, ¿no?, pues nos habla de vamos a ver. Bueno, nos habla de las razones por las cuales el voluntario, el acompañante, pues tiene que acompañar. No dice así: actualizar la caridad en el mundo de hoy. De la misma forma que la inculturación del Evangelio exige renovarse en el ardor y la manera de anunciar a Jesucristo a los hombres de nuestro tiempo, así debemos adoptar los caminos y métodos más apropiados para hacer presente el amor de Dios en el panorama actual de la pobreza y de los pobres. Es la hora de una nueva imaginación de la caridad, que promueva no tanto y no solo la eficacia de las ayudas prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos y solidarios con quien sufre, para que el gesto de ayuda sea sentido no como limosna humillante, sino como un compartir fraterno. Pues tenemos que que el mundo cambia, y cambia también las circunstancias, no cambia lo esencial, que es que nosotros debemos acompañar, pero tenemos que tener esta imaginación de la caridad para ver cómo acompañamos con más delicadeza, con más eficacia. Eficacia no me refiero tanto al rendimiento, digamos, económico de lo que invirtamos, que también es algo que tenemos que tener en cuenta, sino en el amor que transmitimos, ¿no? Entonces, también este documento habla, por ejemplo, aunque me alargue un poquito en este punto, ¿no?, de las grietas de la eclesialidad en la labor caritativo social. Es decir, dónde puede haber fallos en el actuar de los voluntarios. Y una de ellas dice un voluntariado no suficientemente preparado. Si no sabemos acompañar, podemos hacer más destrozo que ayuda, ¿no? Podemos no ser suficientemente, por ejemplo, cuidadosos, porque nos estamos introduciendo en la intimidad de las personas, ¿no? Casualmente hoy pues estábamos revisando en el Centro Santa Teresa de Calcuta este punto, ¿no? Y veíamos que, claro, cuando vas a ayudar a alguien, pues tienes que preguntarle, y quieras que no, pues te tienes que meter en su intimidad, porque, y bueno, ¿y cuántos sois? ¿Y cómo estáis? ¿Si tenéis trabajo, no tenéis trabajo? Por ejemplo, ¿no? Claro, entras en la vida personal un poco. Claro, claro, y a veces, a mí eso me interroga muchísimo, ¿no? A veces es gente que nunca ha tenido que ir a pedir, es fruto de la situación actual, ¿no? Al revés, ya me ha pasado más de una vez que me digan: fíjese, yo antes estaba de su lado, ahora estoy de este, ¿no? Se refería a la mesa, ¿no? Y bueno, pues tenemos que recordar eso de Dios, que le dice a Moisés: descálzate, que el lugar que pisas es santo, ¿no? O sea, cuando nos acercamos a la gente, tenemos que tener una conciencia muy viva de que estamos entrando en un lugar santo, ¿no? La conciencia, en la intimidad de las personas, y eso hay que saber hacerlo. Y no basta la buena voluntad, hay que tener también sus capacidades, sus enseñanzas, haber aprendido a hacerlo, ¿no? Y eso es lo que pretendemos con la escuela de acompañantes, que nos enseñen a acompañar, ¿no? Claro, porque hay varios tipos en la escuela de acompañantes se desgranan pues también los tipos de acompañantes, porque a lo mejor podemos tener una actitud muy paternalista y
y hacer pues, que somos nosotros los que decidimos y no promueve pues, un poco el desarrollo de la persona, ¿no? Que ese puede ser uno de los fallos. Yo decido lo que tú tienes que hacer por y cómo ejemplo, hacerlo, ¿no? sí, sí. O no suscitar la colaboración del que viene, ¿no? O sea, yo creo que tenemos ejemplos también en la Sagrada Escritura. También en estos días estamos leyendo, por ejemplo, en ese mismo texto, cómo San Bernabé va a buscar a Pablo, ¿no? y se lo lleva con él. Ahí implícitamente lo que nos está diciendo es que hizo un acompañamiento a San Pablo, ¿no? Se lo llevó con él, tendría San Pablo una referencia en San Bernabé como... De hecho, el mismo San Pablo sube a Jerusalén a ver estamos hablando del término en tema espiritual, pero no olvidemos también que los apóstoles le piden a San Pablo, cuando el Concilio de Jerusalén, que no se olvide de sus pobres. O sea que, quiero decir que no solo un aprendizaje espiritual, estrictamente hablando, sino en todos los sentidos, ¿no? Y San Pablo sube a ver si sus esfuerzos son conformes o no. Es decir, San Pablo se deja acompañar, diríamos así, por los apóstoles para ver si está haciendo lo que debe, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que tener una actitud de mucha humildad. Yo me acuerdo, a modo de anécdota, ¿no? Cuando empezamos los talleres infantiles, y son talleres que la mayor parte de los que están en ellos son voluntarios, atendiendo a los niños, ¿no? Pues buscamos la ayuda de algunos psicólogos infantiles y demás. Y bueno, yo asistí a algunas de sus charlas y la verdad es que me resultó extraordinariamente ilustrativo, formativo a mí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te van diciendo cuál es la situación de un niño de 3 años, que es muy distinta a lo mejor de 6 años, o la de 9. Varía mucho la circunstancia. Lo mismo te puede pasar con las personas adultas, ¿no? Claro. Aunque tengan la misma edad, no es lo mismo una que está en una situación que otra que está en otra, ¿no? Y nosotros tenemos que saber manejar eso. O sea, tenemos que tener una adecuada formación, por decirlo de esta manera, técnica, con lo que el Papa Benedicto XVI llama una formación del corazón. Si nos quedamos solo en la formación técnica, pues lo haremos frío. Y a lo mejor técnicamente será perfecto, pero el acompañamiento será un desastre. Si lo hacemos sin la preparación debida, sin los conocimientos debidos, pues a lo mejor lo hacemos con muy buena voluntad, pero con muy buena voluntad a lo mejor damos de vestir al que nos pide hambre, que nos pide alimentos, o damos de beber al que nos pide pues que le calcemos, ¿no? Yo qué sé. ¿Todas las personas pueden ser acompañantes? Yo creo que, a ver, todos debemos ser acompañantes, en la vida en general, y de hecho siempre estamos acompañando. Hay un texto bueno, hay varios sumarios en el libro de los Hechos de los Apóstoles sobre la primera comunidad cristiana, y nos dice que participaban pues de la escucha de los apóstoles, de la fracción del pan, etcétera, ¿no? Hay 4 características que detalla. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en la comunidad todos se acompañaban unos a otros. Es comunidad, común, unión, comunidad, ¿no? Entonces todos debemos acompañarnos, todos tenemos que tener interés unos por otros, todos tenemos que estar pendientes. Se ha dicho mucho, y no sin cierta razón, que las sectas, por ejemplo en Hispanoamérica, han ganado mucha gente porque hacían esto, o sea, se preocupan de los otros. Al ser pequeñas comunidades, se preocupan y están pendientes y acompañan. Nosotros ahí quizás es verdad que tenemos mucho que aprender, ¿no? Entonces, todos debemos acompañarnos unos a otros. Somos una familia, la familia de los hijos de Dios, ¿no? Y en una familia, pues también todos acompañan, cada uno según sus características, sus habilidades, etc., ¿no? Ahora, otra cosa es
para un trabajo apostólico tan delicado como es el Ministerio de la Caridad en el acompañamiento, ¿todos valen? Pues yo creo que hay gente que tiene unas cualidades especiales, así como hay otros que tienen unas cualidades especiales para otros trabajos apostólicos dentro de Cáritas, ¿no? O sea que cada uno también tiene su perfil. Eso es. Bueno, pues del acompañamiento, de los tipos de acompañamiento, de cómo acompañar, pues seguiremos profundizando en los próximos programas. Don José María, muchas gracias. Gracias a ti siempre. Y ustedes pues ya lo han escuchado, en la primera parte les pedimos donativos, les pedimos colaboración, les pedimos ayuda, vacúnate con la caridad. Y en la segunda parte hemos hablado pues del acompañamiento, todos somos acompañantes de alguien, todos nos necesitamos porque todos somos Iglesia, la gran familia de los hijos de Dios. Pues hasta aquí Diaconía, nosotros nos volveremos a ver si Dios quiere la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga.